Leímos Génesis 6, verso 5, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El tema que vamos a tratar hoy es la relación de los pensamientos con el pecado, ¿no? Estos temas son bastante, en alguna medida, abstractos, ¿verdad? Los pensamientos no tienen una composición material como tal, pero sí pueden llegar a materializarse, obviamente. Pero el hecho de que no sean elementos materiales no significa que no estén sujetos a ser inmorales o que estén sujetos a no pecar, claramente. La Biblia habla acerca de esto. Y el lenguaje que vemos aquí en Génesis 6:5 pues nos ayuda a resaltar la íntima relación entre lo que llamamos pensamientos, lo que creemos es en la mente, pero también con el corazón, ¿no? Los pensamientos, el designio de los pensamientos del corazón, ¿no? Algunas personas creerían que son dos lugares distintos, etcétera. Hay un gran debate a lo largo de la historia de la iglesia al respecto, pero el punto es que sea lo que hagamos en la mente y lo que sea que el corazón implique, ¿no? El asiento de las emociones, las decisiones, la voluntad, está íntimamente ligado. Esto es lo que no leemos solamente de este verso en Génesis 6:5, sino que también lo leemos en otras partes de la Escritura. Primero, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Aunque no es una definición ahorita tan clara, vamos a iniciar con lo que decía el poeta puritano John Milton en su libro Paradise Restored o Paraíso Restaurado. Dice: la mente es un lugar propio y ella misma puede hacer el cielo del infierno un infierno del cielo. La mente es el lugar en donde toman lugar todas las contradicciones y absurdidades, ¿sí? Previo a la caída, podemos decir que el razonamiento humano, la mente humana, no estaba sujeta al pecado, ¿sí? El pecado no había entrado en la creación y por lo tanto el razonamiento humano no estaba envuelto en el pecado. Posteriormente a la caída, el razonamiento humano es afectado por el poder del pecado, tal como lo acabamos de leer en Génesis 6:5, ¿sí? El proceso el proceso mental, el tema de los pensamientos, es preso ahora del pecado. Las denuncias de los profetas en el Antiguo Testamento abundan en cuanto al reclamo para limpiar el corazón, la mente o los pensamientos. Quiero hacer una pequeña acotación aquí. Estas palabras, estos términos en el lenguaje bíblico, técnicamente, teológicamente les llamamos, son intercambiables, ¿ok? Incluso se utiliza una serie de otros términos para hablar de lo que es el corazón, el alma, la mente. De hecho, algunos salmos utilizan la palabra las entrañas, ¿verdad? Que es como la parte interior, ¿verdad? Cuando uno dice entrañas, pues uno se imagina un pedazo de carne de esos bien suavecitos, pero esa no es la entraña de la que habla la Biblia. Las entrañas que habla la Biblia aquí en algunos salmos son la parte que el ojo natural no puede ver. Entonces, el profeta o el salmista, cuando hablaban de esto, hablaban de aquella parte que el ojo natural no ve, pero que es real, en donde se toman decisiones, en donde se maquinan pensamientos, iniquidades, la voluntad, etcétera. Todos estos términos son intercambiables en la Biblia, ¿ok? Ahora, el reclamo de los profetas era precisamente limpiar los pensamientos y el corazón. Dice Jeremías 4, verso 14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Este es para muestra un botón, ¿no? Esta es una de las muchísimas denuncias que hacen los profetas en el Antiguo Testamento acerca de los pensamientos.
Incluso la misma ley del Antiguo Testamento hablaba cosas como no tendrás estos pensamientos en contra de tu prójimo, no harás esto, no harás lo otro, que no tiene que ver tanto con el hecho, sino con el deseo y la maquinación de las cosas previo a hacer una maldad. Los conceptos de la mente y el corazón, entonces, como estábamos hablando, están íntimamente ligados de alguna manera en el lenguaje bíblico. Por ejemplo, cuando los líderes judíos estaban juzgando a Jesús, cuando Jesús estaba sanando un paralítico, y Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los líderes, sin decir una sola palabra, en su mente y en su corazón dijeron, ¿quién se cree? Y empezaron a juzgar a Jesús. Dice Mateo 9, verso 4, y conociendo Jesús los ¿qué? Los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Ven? El tema de los pensamientos, el corazón, el alma, es la parte inmaterial de la persona, ¿ok? Todo aquello que nuestras manos no pueden tocar materialmente, que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero que es una parte real del ser humano, la parte espiritual. Vaya si no, nuestro Señor Jesucristo sabe el pecado que el hombre puede cometer con su mente. No estamos hablando ni siquiera de ir a hacer, de hablar. Estamos hablando solo con el hecho de pensar. Ahí hay un gran campo para el pecado. En otro pasaje Jesús lo explica aún más claramente. Mateo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón salen esos malos pensamientos. El puritano Stephen Charnock escribía sobre este punto y él decía, todas las operaciones internas del alma son actos del entendimiento. Vean ese lenguaje tan clave, porque es un acto del entendimiento, pero él está hablando en alguna medida de forma figurada, ¿no? Es un acto del entendimiento, resoluciones de la voluntad o fanfarronadas de los afectos. ¿Sí? Cuando los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento existieron y estaban escribiendo, cuando Stephen Charnock, como puritano, uno de los puritanos, no estaba escribiendo, no existía todavía una capacidad del microscopio para ver cómo funcionaban las neuronas del cerebro y los procesos mentales. Pero sí, apegándose al lenguaje bíblico, entendían que finalmente la mente también actúa de alguna manera, aunque no en el mundo material, pero sí hay un ámbito de acción de la mente en donde Dios también, ojo con esto, Dios también es Señor. Dios también es dueño. Nuestro Señor también reina en ese ámbito. El cristiano debe tomar en serio los pensamientos pecaminosos, ¿sí? O como algunos le llaman, la vanidad de los pensamientos. Hay muchos cristianos que dicen, sí, yo tengo malos pensamientos, porque mire, a mí me cuesta esto y lo otro. Pero dele gracias a Dios que no hago esos pensamientos, yo no los llevo a la acción. Como quien dice, estoy bien todavía, porque si yo los hiciera, ahí estaría fregada la cosa. No, es tan pecador como aquel que lo hace. Dios va a juzgar a aquel que solo piensa maldad, aunque no la lleve a cabo. Será tan culpable como aquel que la pensó y también la hizo. ¿Ok? Pueda que aquel que tenga muchos malos pensamientos no tenga mayores consecuencias en este tiempo porque sus pensamientos no fueron a la acción. Sí tendrá que dar cuenta ante Dios de eso. Pero aquel que piensa malos pensamientos y los lleva a la acción tendrá mayores consecuencias, ¿no? Hablemos de los pensamientos y la voluntad. Muchos puritanos han descrito los pensamientos como todos los actos internos de la mente del hombre, todos aquellos razonamientos, consultas, propósitos, resoluciones, intentos, fines, deseos y cuidados que la mente tiene
como opuestos ¿a qué? A las palabras y las acciones. Es todo aquello que se lleva a cabo fuera del ámbito de las palabras y las acciones. Porque las palabras y las acciones pues ya son asuntos externos. Vivimos en un mundo caído en donde frente a nuestros ojos suceden muchas cosas malas. Este mundo en el que vivimos lo debemos procesar. Cada cosa que oímos, que vemos, que escuchamos, que nos hacen o que nosotros hacemos, todo lo que en nuestro alrededor se mueve, funciona y sucede, lo debemos procesar. O sea, debemos finalmente llegar a cierta resolución, ¿no? A veces, a los que seguimos todo el juego político a veces, ¿no? Y vemos qué dijo cómo se le ocurre decir a ¡ala, qué baboso cómo se le ocurre dar ese discurso! Estamos procesando lo que estamos escuchando, viendo, ¿sí? El punto es, ¿cómo procesamos esto? No lo procesamos solo con nuestra vista, sino que también lo procesamos con nuestra mente y con nuestro corazón, porque tenemos una cosmovisión a la cual respondemos. Y nuestra cosmovisión, es decir, la forma de ver el mundo, es que todo lo que sucede en él no solamente es material, sino que también hay una actividad inmaterial que cuenta mucho, ¿ok? Que vale mucho. Los pensamientos no necesariamente pueden ser malos en sí. Por ejemplo, yo puedo pensar en una persona que asesinó a otra persona. Puedo pensar acerca de cómo lo hizo. Incluso me puedo poner a pensar por qué habrá asesinado a otra persona. Pero eso no necesariamente es malo. Yo estoy procesando lo que esa persona hizo, ¿ok? Pero no necesariamente estoy deseando ser como él. ¡Hala! Hubiera yo asesinado a esa persona. No, yo no estoy pensando así, sino que estoy analizando lo que esa persona hizo, el por qué lo hizo, etcétera. Lo que determinará si un pensamiento es malo es lo que dice Génesis 6:5, la intención detrás de ese pensamiento, que está íntimamente ligada al pensamiento. Hay un ejemplo que me pareció a mí de verdad muy ad hoc. Para los que no viven en Guatemala, ad hoc significa un ejemplo muy apropiado para lo que estamos hablando. Fue una serie de televisión que a mí me gusta ver a veces estas series de televisión donde se trata acerca de abogados y las cortes y todo lo demás, ¿no? Y los juicios y todo eso. Y en uno de estos, no me recuerdo cuál programa era, pero eh, había un caso en la corte de un cirujano que era brillante, cirujano, un doctor, ¿no? Y que él estaba siendo acusado por la policía de ese lugar en Estados Unidos, porque él fantaseaba con secuestrar mujeres, torturarlas y asesinarlas. Él fantaseaba con esto, ¿no? Un día una mujer llamó a la policía, asustada, y dijo, fíjese que ya tengo varias horas de que un hombre en su carro me estaba de seguir y se me queda viendo y esto. El doctor no hizo nada, el doctor estaba en su carro y lo único que hizo fue seguir a esta mujer, ¿no? Como ni siquiera hablarle ni nada, sino que la seguía y se le quedaba viendo y todo lo demás. Y esta mujer se asustó, llamó a la policía. La policía llegó, sorprendió al doctor acosando a esta mujer, digamos, mirándola, y revisaron el carro y en el baúl del carro este doctor llevaba todos los implementos necesarios para el secuestro, la tortura y el asesinato de una mujer, ¿verdad? En la corte estaba el cirujano siendo juzgado y lo estaban acusando de que él tenía la intención de hacer esto con esta mujer y con muchas otras. Y la prueba es todo lo que encontraron en el carro, ¿no? Y después le vieron el teléfono y vieron que él había tenido conversaciones con otros hombres acerca del deseo que él tenía de hacer esto y lo otro, ¿no? Entonces, es claro que él tenía el deseo de hacerlo. Y entonces él testificó, sí, yo hago esto constantemente desde hace muchos años, pero nunca se lo he hecho a una mujer, decía él.
Entonces, el abogado defensor de este doctor pasó a la esposa de este doctor a testificar a favor del doctor. Y sucede que esta mujer, la esposa de este doctor, era psicóloga y ella, de hecho, le dijo al juez, señor juez, yo le propuse a mi esposo que hiciera esto. Y entonces el caso se trataba de que ella como psicóloga estaba sugiriéndole a su esposo que fantaseara con estas cosas, que nunca lo llegara a hacer, pero que fantaseara con estas cosas porque un hombre de una mente tan brillante necesita relajarse de alguna manera. Ese era el caso, ¿no? Miren, las acciones de este cirujano, mal pensado, porque era mal pensado, ¿no? No podían ser juzgadas como crímenes. ¿Por qué? Porque nunca fueron llevadas a la acción. Estas fantasías nunca se materializaron. Por lo tanto, una corte civil no tenía el poder para juzgar a este hombre. Y el hombre, en este caso hipotético, salió libre, ¿no? Pero eso no significa que esas fantasías, esos pensamientos, no son pecados. Puede que no hayan sido crímenes, pero no dejan de ser pecados. Esto es lo que necesitamos aprender. El que pensemos acerca de un determinado pecado no necesariamente nos hace culpables de tal pensamiento. Por ejemplo, en esta serie hemos tenido que pensar acerca de muchos pecados, ¿no? Yo he tenido que estar pensando acerca de muchos pecados para poder explicarlos, ¿no? Este pecado pertenece a esta clase, este es lo otro, y transgrede lo que Dios dice, porque entonces estoy pensando constantemente en muchos pecados con el objeto de estudiarlos y en términos prácticos, que todos los que estamos acá triunfemos bíblicamente sobre todos esos pecados. Entonces estamos pensando en estos pecados con un propósito en mente. No estamos teniendo malos pensamientos en sí, ¿ok? Yo puedo pensar acerca del amor al dinero, ¿verdad? Pero en el momento en el que mi voluntad abraza ese pensamiento y dice, ya no estoy estudiando el amor al dinero, sino que de verdad yo tengo ganas de ganar mucho dinero y tomo acciones para ello y pongo el dinero como mi primera prioridad. Ya no lo pensé nada más, sino que mi voluntad abrazó ese pensamiento y por lo tanto soy culpable de ello. ¿Sí? Mi pensamiento se contaminó con lo pecaminoso de mi voluntad. Por eso le decía, los pensamientos y la voluntad. Puede que sean dos cosas separadas, ¿me voy a entender? O sea, yo puedo estar pensando acerca de esto, ¿cómo les explico mejor a los hermanos que este pecado es malo? Y me pongo a estudiarlo y a pensar y hasta les pongo ejemplos de este cuate que fantaseó y no necesariamente estoy pecando. Pero cuando mi voluntad abraza esos pensamientos, ahí soy culpable delante de Dios. ¿Me voy a entender? ¿No los estoy perdiendo? Ok. Charnock sigue escribiendo y dice, los pensamientos son moralmente malignos cuando estos contienen un mal principio, carecen de un fin adecuado y conversan con el objeto de manera incorrecta. Cuando los pensamientos empiezan a negociar y decir, sí, que el amor al dinero, que eso es malo, que no sé qué. Pero ¿qué pasaría si yo ganara más? ¿Pero qué pasaría si yo...? Y entonces empiezo a coquetear, a conversar de manera incorrecta con esto. Ya mi voluntad está abrazando mi pensamiento y entonces peco. Podemos, por ejemplo, recordar nuestros pecados pasados. Todos hemos hecho eso. De alguna manera lo hacemos. Pensamos en ellos. Pero hemos de hacerlo ¿para qué? Porque queremos regresar a ellos. Ay, qué chilero era cuando yo hacía eso y ni me sentía mal. Estoy pecando porque estoy participando otra vez en mis pensamientos de aquello que hacía. Pero si yo recuerdo mis pecados pasados y digo, ¿de dónde me sacó el Señor? Qué bueno que Dios me sacó de esto y de aquello y de esto. Entonces estoy recordando mis pecados pasados con el propósito de intensificar la misericordia de Dios por haberme perdonado. Y entonces
me gozo en que Dios me sacó de ahí, no me gozo en esos pensamientos. ¿Ok? Aunque Dios, y este es el punto, ¿no? Aunque Dios sabe y mira todas las cosas, incluyendo los pecados de su creación, incluyendo los pensamientos, en su perfecta santidad, aunque Dios sabe todos los pensamientos de todo el mundo y sus pensamientos pecaminosos, Dios no peca. Sabe cuáles son los pecados que todos han cometido y está al tanto de todos esos pecados, pero jamás se contamina con ellos. No podríamos decir que Dios no conoce nuestros pecados. No podríamos decir que Dios no conoce nuestros malos pensamientos. Dios los conoce, cada uno de ellos, pero Dios no peca al conocerlos. Sus pensamientos están separados de lo pecaminoso, de nuestros pensamientos. Por eso dice el profeta, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Mm? A partir de esto, vamos a considerar un elemento que algunos teólogos identifican como los primeros movimientos del pensamiento pecaminoso. Y la cosa se pone un poco técnica, difícil, pero quiero que me sigan. Estos primeros movimientos de los pensamientos pecaminosos, digamos que los primeros síntomas de un pensamiento pecaminoso, proviene de un lugar, la corrupción existente del ser humano, ¿sí? No son asuntos implantados externamente, ¿ok? Son cosas que surgen en el interior del hombre. Esto es lo que la Biblia dice. Es del corazón que salen todas estas cosas. No es que, es mis primos me hicieron ver esas películas y entonces yo por eso pequé. No, eso ya residía adentro, ¿no? Y simplemente llegó a empatar con lo que ya estaba afuera y ya estaba en el ser humano. Sean por pecados y acciones del pasado o por hábitos que ya la gente ya no reflexiona. Esos primeros movimientos de los pensamientos pecaminosos y muchas veces ya son cuestiones que en automático la gente hace, dice, mira, piensa, imagina, porque no está acostumbrada a lidiar con ellos. Por lo tanto, inmediatamente se transforman en malos pensamientos y obviamente pecan delante de Dios. Aunque estos primeros movimientos del pensamiento pecaminoso parecieran ser involuntarios, ¿sí? Parecieran ser, el cristiano debe guardarse de esto y también armarse y estar alerta, ¿no? En guardia por medio de practicar disciplinas espirituales como la oración, constantemente pidiendo dominio propio, la lectura de la Biblia, la memorización de la Biblia. Créanme, aquí no nos vamos a escapar. Ya voy a empezar los viernes a ponerles memorización y todo. ¿Se acuerdan que a veces hacíamos eso, no? Que esta semana vamos a memorizar tal verso y esta semana tal verso, ¿no? La memorización es algo bien importante. Realmente ha sido la única manera en la que yo he podido lidiar con malos pensamientos. Cuando de repente un mal pensamiento viene a mi mente, empiezo a recitar Romanos 6. ¿Sí pues? Empiezo a recitar Colosenses 1, empiezo a recitar en mi mente. A veces solo muevo la boca, a veces solo lo digo en mi mente. Y por gracia y misericordia de Dios, después de 3, 5 segundos, ya he vencido un mal pensamiento. Y esa es un arma, es una disciplina espiritual. Y créanme, yo la verdad me avergüenzo de lo poco que he memorizado. Yo debería de memorizar más la Biblia, pero esto es bien, bien importante. Miren, el objetivo del cristiano es aprender algún día a abortar estas semillas de los primeros movimientos del pecado. Que inmediatamente empiece uno como a sentir que se viene un mal pensamiento, uno sepa cómo lidiar con ello. ¿Sí? Vamos a avanzar al siguiente subtema, es el deleite en las vanas imaginaciones. Algunos teólogos llaman a esto una maldad especulativa, ¿ok? Una maldad especulativa. ¿Por qué? Porque las imaginaciones se quedan en el ámbito de los pensamientos y los deseos. Digamos que las imaginaciones no llegan a cristalizarse, a materializarse en una acción, pero sigue siendo maldad. Por lo tanto, es una maldad especulativa. ¿Sí? Especulo y especulo con pecado. Es pecado delante de Dios.
Incluso cristianos creen que estas imaginaciones pecaminosas no son problemáticas para Dios. Y por lo tanto dejan que su imaginación corra salvajemente, ¿no? Y creen que de verdad, al menos eso no es tan malo como llegar a hacerlo. Por lo tanto, Dios me tiene que perdonar, ¿verdad? Por lo tanto, no hay tanto problema. Pero este es un problema bien grande. Mucha gente practica esto, ya que las imaginaciones son cuestiones muy íntimas, ¿sí? Que pueden ser escondidas con mucha facilidad, ¿ok? Y que nadie más las conozca, y de hecho nadie más las puede llegar a conocer. Pero este es el problema, siempre hay alguien más que las conoce, Dios. El que no las debería conocer, ese las va a conocer siempre. Mejor fuera que de verdad nuestros iguales conocieran nuestras terribles imaginaciones, pero que Dios no. Pero al contrario, todos los demás no se dan cuenta de mis terribles imaginaciones, pero Dios sí. Y las toma muy en cuenta y muy en serio. Muchas personas practican esta maldad en su imaginación e incluso se creen y ya llegan a creerse como superiores, ¿no? Hasta a aquellos superiores a aquellos que no solo imaginaron, sino que cometieron esa imaginación. Entonces dicen, yo me aguanté. Yo me imaginé lo mismo que él, pero yo no lo hice. Él sí lo hizo. Yo soy superior. Nada que ver. Somos tan culpables. Tal vez las consecuencias próximas cambien, porque aquel sí las llevó a cabo, va a sufrir. Pero delante de Dios yo soy tan pecador como él. Nada que ver, superior, ¿sí? A la luz del estándar bíblico, tanto el que imagina como el que comete pecan delante de Dios. El creyente tiene el deber de pedir fervientemente a Dios, concienzudamente, constantemente, un odio por el pecado y un amor por la justicia. Solo Dios posee un odio perfecto por el pecado. Nosotros aborrecemos ciertos pecados, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que yo veo esos videos o fotos de las clínicas abortistas y todo, cómo venden las partes de los bebés y todo eso, yo de verdad veo eso y digo yo, qué aborrecible, ¿no? Qué, qué repulsivo es eso, ¿no? Y de verdad me provoca una ira por esa injusticia en contra de seres tan indefensos, ¿no? Entonces sí hay cosas que a nosotros nos parecen así aborrecibles. Nuestra oración debe ser que eso y cualquier otra cosa que cometamos, lleguemos a sentirnos así contra eso. Que de verdad tengamos esa repulsión por todo aquello que Dios condena debido a su santidad. Pero solo Dios posee eso. Dios aborrece intensamente el que un niño le haya mentido a su mamá una mentirita blanca. Como aborrece todo lo que Adolf Hitler hizo. Dios aborrece con esa misma intensidad cualquier pecado. Solo Dios odia de manera perfecta. Nosotros debemos aprender a hacerlo cada día más. Y llegar a odiar el pecado como Dios lo odia en este momento para nosotros es imposible, ya que esta carne está en constante lucha con el deseo del Espíritu. Pablo lo dice, ¿no? ¿Se recuerdan una de las primeras lecciones? En mi carne mora, dice Pablo, esta ley que lucha en contra de la ley del Espíritu. Por lo tanto, en esta etapa de nuestra vida es muy probable o casi certero que no vayamos a llegar a odiar el pecado como Dios lo odia. Pero eso no significa que no nos vamos a esforzar por hacerlo. ¿Ok? Mark Jones escribe en su libro Conociendo el pecado, imaginar el pecado es peligroso porque nos prepara para el acto externo. ¿Sí? Hablemos de algunos tipos de pensamientos vanos. Un puritano de apellido Goodwin escribía: encontramos que nuestra mente está lista para desperdiciar pensamientos acerca de cualquier cosa en vez de pensar en Dios como el presente nos lo demanda. ¿Sí? Por ejemplo,
Esto creo que a todos nos pasa, o tal vez solo a mí me pasa y hoy se los voy a confesar. Estamos orando a Dios y en medio de la oración ni nos damos cuenta en qué momento perdimos nuestro enfoque en la oración y estamos pensando en otra cosa. ¿A vos no te pasa? Resultamos pensando, y piénselo, ni siquiera estoy hablando de que estemos teniendo malos pensamientos mientras oramos. O sea, estoy orando, Señor, te pido por esto, por esta familia, por eso, y de repente estoy pensando en que tengo que, hijo de la gran, se me olvidó que Cindy me pidió que pasara comprando, ¿verdad? Dejé los frijoles en la estufa y qué sé yo, no sé. Tal vez no son pensamientos pecaminosos, pero son vanos en el sentido de que no son apropiados, porque se supone que en ese momento debiésemos estar enfocados en nuestro Señor, quien es dueño de nuestra mente. Ese es el punto, ¿sí? Podríamos estar escuchando una prédica. Eso tampoco les pasa, ¿verdad? Una prédica de Juan 17 sobre las glorias de Cristo y todo lo demás. Pero al mismo tiempo nuestra mente está divagando en los planes que vamos a hacer cuando el predicador termine, ¿va? Solo termina el predicador. De una vez le voy a escribir mientras está predicando el predicador. Mira, nomás termina el predicador, nos vamos, no te vas a quedar tomando un café porque, ¿verdad? Clásico. Son pensamientos que no necesariamente son pecaminosos, pero son vanos en el sentido de que están fuera del lugar, ¿ok? No necesariamente pecaminosos, pero le roban en nuestra mente, le roban a Cristo prioridad. Ese es el problema, ¿sí? No es pecado pensar en que dejé la estufa encendida, no. No es pecado pensar en que no le dije a tal persona que me llevara tal cosa mañana. No es eso. El problema es que le roba prioridad a Cristo en momentos claves, ¿no? Yo a veces me pasaba, ¿no? Al principio iba leyendo y de verdad ya había leído un buen párrafo. No me recordaba absolutamente de nada de lo que había leído, porque estaba pensando en las muelas del gallo, ¿verdad? ¿Y qué estaba leyendo? Qué bueno que estuviera leyendo otro libro. Estaba leyendo la Biblia. Y no me recordaba de lo que había dicho Jeremías, no me recordaba de lo que había dicho Pablo, porque no estaba en mi mente la prioridad de ponerle atención absoluta a la palabra inerrante y autoritativa de mi Dios. No es tanto el problema si esto nos sucede de vez en cuando. Es un verdadero problema cuando esto es recurrente, ya que eso prueba que esta persona está utilizando su mente para cosas vanas en vez de reflexionar en Cristo y su palabra. Dice la Biblia, y esto nos confronta, porque dice la Biblia que el justo medita en la ley de Jehová de día y de noche. No significa que no debemos pensar acerca de nuestras responsabilidades y nuestros deberes, obviamente. ¿Va? Mi amor, y pasaste trayendo el formulario, hay que vacunar a los niños. No pude pensar en eso porque estaba pensando en la ley de Jehová. No, no vamos a hacer eso, o sea, ¿verdad? Claro, vamos a pensar en lo que tenemos que pensar porque son nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Lo único que tenemos que cuidar es que sean los momentos apropiados. Por eso decía Eclesiastés, para todo hay tiempo. Esta, este, esta anécdota de Lutero me gusta mucho. De hecho, Arcis Sproul tiene un libro que es de hecho, creo que es un libro para niños. El título del libro es El peluquero que quería aprender a orar. Porque esto surge de una anécdota que le pasó a Lutero. Mientras el peluquero le estaba cortando el pelo, el peluquero le dice, doctor Lutero, ¿y cómo debemos orar entonces? Mientras le cortaban el pelo, Lutero decía, sí, qué buena pregunta, ¿cómo deberíamos orar? Cuenta Lutero que salió de la peluquería y se fue a su casa y empezó a escribir un tratado sobre la oración. Hay un tratado muy bonito, no muy extenso, de la oración acerca de Lutero. Y mientras Lutero reflexionaba en esto, este,
reflexionaba sobre su perro. Su perro se llamaba Topol. Y Lutero escribe que su perro se llamaba Topol. Y Lutero tenía en su mano un pedazo de carne y miraba que Topol se le quedaba viendo fijamente al pedazo de carne que tenía Lutero en la mano, y a donde Lutero movía la carne, el perro seguía fijamente el pedazo de carne. Y Lutero escribía ahí en su tratado, decía: si tan solo yo fuese como Topol con este pedazo de carne cuando estoy orando a mi Dios. Si tan solo yo estuviera tan enfocado en mi oración al Señor como este perro se enfoca en este pedazo de carne. Tan solo fuéramos así. Esto suena alarmante, pero voy a explicarlo. En nuestros pensamientos, el ser humano puede cometer una alianza con Satanás. Charnock escribía que nuestros vanos pensamientos nos traen cerca de tener comunión con Satanás. La batalla por el señorío de Cristo, ¿en dónde inicia? En la mente. Leamos lo siguiente, Juan 13, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás busca destronar a Cristo y siempre inicia plantando pensamientos, deseos en la mente de aquellos que no están en guardia, tal como lo hizo con Judas. La traición que Judas cometió contra Cristo no inició cuando agarró las 30 piezas de plata. No inició cuando fue a hablar con los fariseos para ponerse de acuerdo. No inició en el huerto donde Jesús estaba sufriendo, derramando gotas de sangre, cuando fue a darle un beso a Jesús. Ahí no inició la traición. La traición inició en un pensamiento que le fue implantado y que su voluntad abrazó, porque dice el texto que Judas estaba destinado para la perdición. Las tretas y engaños que Judas hizo para orquestar la entrega de Jesús pertenecen a uno que está en íntima comunión con Satanás. Como cristianos no debemos temer a que Satanás domine nuestros pensamientos. Eso no sucede. Pero eso no significa que Satanás no va a intentar influenciarnos, engañarnos, lanzar con todo lo que tenga a su alcance mensajes que destronen a Cristo en nuestra mente. Yo aprendí esto con mi dentista. Mi dentista me dice: mire, usted duerme muy tenso. ¿Por qué? Le digo yo. Porque su dentadura nos muestra que usted aprieta las mandíbulas para dormir. En serio, le digo yo. Es que si viera lo que me pasa en la casa. No, yo le digo. Entonces me dice: no, es que hay varios problemas. ¿Seguro usted mira el teléfono antes de dormir? Sí, le digo. ¿Seguro usted mira redes sociales? ¿Seguro usted hace eso? Sí. Eso es clásico en todos los pacientes, me dice. O sea, la mente se va a quedar con esas cosas, ¿no? Y su mandíbula lo va a reflejar, y esto me empezó a explicar, ¿no? Y entonces realmente no, Satanás no domina mis pensamientos, pero de una u otra manera va a intentar influenciarlos, ¿sí? Y tengo que tener mi guardia en alto para lidiar con estas cosas, ¿sí? Intento realmente, aunque me cuesta y de verdad se me olvida ya cuando estoy en la cama, hijuela, ya llevo 20 minutos viendo esta cosa, apago el teléfono, intento, ¿verdad? Intento llevarme un libro y leer algo que de verdad traiga paz a mi corazón, y no necesariamente redes sociales y todo eso, pero la verdad es que fracaso muchas veces. El cristiano debe estar alerta, de verdad, con la guardia arriba para no ser engañado, para no ser influenciado. Satanás no puede llegar a tomar el control de nuestros pensamientos. Pablo escribe en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cristo habita en nuestros corazones y por lo tanto debemos cuidar
de ni siquiera coquetear con los malos pensamientos, ya que no puede ser que Cristo reine en nuestros corazones y enfrente de Él estemos coqueteando con malos pensamientos. ¿Sí? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Sí? ¿Cómo aplicamos esto? Número uno, debemos tener una actitud muy humilde, ¿sí? Debemos humillarnos, como si tomaran todos nuestros malos pensamientos, los convirtieran en un documental, los pusieran en YouTube y se volviese viral. Miren los malos pensamientos de Will. Es una película, es una serie de 9 temporadas, de 24 capítulos cada uno, y la gente lo mira y lo mira y lo mira. ¿Cómo nos sentiríamos? Avergonzados, humillados, terribles. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, lamentablemente, no ha existido solo una reflexión de la ley de Dios, en nuestra mente ha existido todo. Sí. Oh, se fue. Somos culpables también acerca de vanos pensamientos, no solo acerca de Dios, sino que también acerca de nosotros mismos. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos llegar a pensar mucho acerca de nosotros mismos. ¿Ok? Ayúdame, Willy, a ver si ahí se logra. Aquí digamos, en la esquina, estos dos cuadritos, se supone que. Pero, a ver qué tal. Quítale el wifi y lo ves a encender y tal vez así agarra. Podemos tener pensamientos vanos acerca de varias cosas, como por ejemplo pensar demasiado en nosotros, ¿no? Pensar lo bueno que somos, elevarnos a un lugar que realmente no nos pertenece. Ah, sí, no hay gente que predique como yo, no hay gente que hable como yo, y podemos llegar a tener pensamientos muy altos de nosotros mismos. O el otro extremo, llegar a pensar casi nada de nosotros mismos. Pensar que no, que no somos buenos, que no realmente yo no sirvo para mucho, qué sé, ¿no? Podemos llegar a tener esa vanidad en muchos aspectos de nuestra propia vida y olvidamos que el Señor nos ha dado dignidad, ¿no? Es necesario lidiar también con ese tipo de pensamientos. Esos pensamientos también son pecaminosos, sí, son pecaminosos y es necesario que tengamos cuidado con la vanidad de ellos. Miren, la otra forma en la que podemos aplicar esto es de verdad regocijarnos, de verdad platicar de esto, contárselo a alguien más y también nosotros mismos pensar en esto, en que tenemos un Dios que tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Que los malos pensamientos que nosotros hemos tenido acerca de Él no se comparan a la cantidad de buenos pensamientos que Él ha tenido acerca de nosotros. Yo tengo pensamientos de bien para vosotros. Dios piensa bien de nosotros. La mente de Dios no está buscando a cada rato cómo pensar mal. Él está buscando pensar bien de nosotros. Así dice la Biblia. Tal como lo escribe el salmista en el Salmo 139, versos 17. Ah, sí, agarró. Salmo 139, versos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Dios tiene buenos pensamientos de nosotros. Dios piensa bien de nosotros. Otra aplicación es esforzarnos por llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, según dice 2 Corintios 10, verso 5. Hemos de someter todo pensamiento pecaminoso que se levanta en contra de la autoridad de Cristo, someterlo. Esto lo podemos lograr porque Dios no demanda, ojo con esto viene del gran Agustín de Hipona. Dios no demanda aquello que no concede.
Si Dios te ha demandado hacer algo, ten por seguro que Él ha concedido la habilidad para hacerlo. Dios no demanda algo que no vamos a poder hacer. Por eso Agustín de Hipona decía, te ruego, oh Señor, que concedas lo que ordenas y ordenes lo que concedes. Dios ha concedido que podamos triunfar sobre esto. Y yo a veces me doy cuenta porque yo era de verdad preso de obviamente malos pensamientos y de mucho material en la web que no debía haber. O sea, no necesariamente pornografía, sino cosas que, por ejemplo, series de televisión que me quitaban tiempo, qué sé yo. Y entonces de repente estoy en redes sociales y miro un video y me voy a pensar, yo esa serie ya la vi, ¿por qué no me recuerdo de eso? ¿Sí? Y he visto cómo Dios ha concedido de verdad olvidarme de ciertas cosas. Dios concede esto. Hemos de traer todo pensamiento malo, pecaminoso. Y estoy intentando abarcar una serie de situaciones. No solamente pensamientos de contenido sexual, porque inmediatamente todo el mundo dice malos pensamientos, contenido sexual. No solamente eso. El deseo de gritarle a alguien, ojalá y pusieran en su lugar a tal persona, mi deseo de decirle sus verdades a no sé quién, todo abarca nuestros malos pensamientos una gran gama de situaciones y cosas que nuestro corazón pecaminoso desea, ¿no? Entonces no solamente estamos hablando de shukencias, todo lo demás también es shuko. Pero esto lo podemos lograr porque Dios concede lo que demanda. Estemos seguros, miren, de verdad, estemos seguros que Dios ha derramado su gracia, no solamente para nuestra salvación, sino para que ahora salvos, esa gracia también nos ayude a triunfar en uno de los ámbitos más difíciles que el cristiano pelea, la mente. Este es un llamado claro y muy práctico, otra vez, al arrepentimiento, por hacer uso de nuestra mente y de nuestra imaginación en cosas que no glorifican a Dios. Lo maravilloso de esto, que si rogamos a Dios por esto, Él concede incluso que podamos abandonar pensamientos que no son de provecho. Leamos lo que dice el profeta Isaías 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dios perdona abundantemente. De hecho, esa es una de las cosas que nos revelan la gloria de Jehová, que Dios perdona abundantemente. No seamos como los impíos que no tienen en su mente espacio para Dios, sino que constantemente piensan reemplazar y sacar a Dios de sus pensamientos. ¿Qué podemos hacer? De manera aún más práctica, aparte de lo que hemos hablado, humillarnos, confesar estas cosas, memorizar el texto, etcétera. Pablo es bien claro en Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué difícil va, qué difícil, pero Dios lo concede. Amén, amén. Muy bien.